Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la séptima semana del tiempo de la Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna a cuanto le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que te tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es interesante el texto que vemos ahora, porque el texto que vemos es prácticamente una oración. Si hay algo que nosotros como cristianos muchas veces tenemos un grave problema, es que no sabemos orar bien. No sabemos orar bien. Sobre todo porque, y antes de que alguno piense que es un tanto incorrecto decir esto y puede decir, no, pero si yo hago esto, hago lo otro, rezo de esto, rezo del otro, sí. El problema es de que la oración la encajonamos muchas veces en algunos esquemas de oración, de ciertas cosas. A veces pensamos que oración es solo, por ejemplo, el Santo Rosario o determinado tipo de oración que nos pueden enseñar en grupos, en apostolados o en alguna escuela de oración, y pensamos que solo eso es oración. Y algo ajeno a eso o que no esté encerrado en eso no es oración. Pero Jesús ahora precisamente nos enseña un elemento indispensable de la oración, y es el hecho de que, en primer lugar, la oración, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es entablar una comunicación con Dios. Precisamente si nosotros nos ponemos a leer detenidamente cada elemento de este pasaje del Evangelio, nos encontramos a Cristo que habla personalmente con Dios. Y habla como que si lo tuviera enfrente. Como que si le tuviera enfrente. No a un Dios lejano, no a un Dios que no se conoce, no a un Dios extrañado. No, sino que se nota que habla con un Dios frente a frente que conoce, un Dios personal, un Dios que existe, un Dios que Él sabe quién es. Y esa es una forma en cómo nosotros nos debemos de acercar a la oración. No una oración lejana, no una oración como telegrama, sino una oración personal, y sobre todo nos ayuda con eso, a que esa oración sea más auténtica, más natural, más genuina. Uno de los problemas que tenemos con la oración, dentro de tantos que hay, es que muchas veces nuestra oración no es genuina, sino que es una oración ya regida en un esquema. O como le gustaba decir a un sacerdote, en una expresión que también a mí me pareció interesante, muchas veces nuestras oraciones parecen más una solicitud de favores, una solicitud de ayuda, en donde yo ya tengo un esquema fijo y solo voy rellenando lo que quiero. Y esa oración doy a cada rato al Señor. El mismo esquema. No tenemos espontaneidad, naturalidad, imaginación. ¿Por qué? Porque no buscamos la gloria de Dios. Jesucristo ahora, en esa oración de exaltación de la voluntad de Dios Padre, tiene una manera de recitar esa oración tan natural, tan genuina, tan verdadera, tan única. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era la gloria de Dios, no la propia gloria mundana, que es lo que muchas veces nosotros a veces hacemos. El Señor mismo nos lo dice en aquella famosa parábola del fariseo y del recaudador de impuestos que estaban en el templo.
el cual el fariseo pues hablaba a Dios, pero más que hablar, simplemente le decía cosas al Señor. Se echaba flores a Él solo en su oración. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este, como aquel, como el que está ahí atrás, ese pecador, no, sino que Él se echaba flores. En cambio, el recaudador de impuestos, ¿cómo estaba? Arrepentido, y como que si estuviera ante Dios, como ese Señor, arrodillado, le dice: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Eso es lo que muchas veces en nuestra oración nos hace falta, hermano. El tener en cuenta que es un diálogo personal con Dios. No es a ir a pedir beneficencia, no es a pedir intereses, préstamos o algo, sino esa comunicación íntima de corazón a corazón con nuestro Dios.